Buenas tardes, noches a todos y a todas. Bienvenidos a la última de las actividades que teníamos previstas dentro de este ciclo de memoria histórica en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz y su aula itinerante de memoria histórica Carlos Perales. Agradecer, como no, a Santi Moreno, que está aquí además haciendo de fotógrafo, que es el coordinador de toda esta aula itinerante, es la disposición que ha tenido ya desde el año pasado, que tuvimos que posponerlo desgraciadamente por el tema del COVID, y este año pues volvemos con el mismo cartel, con más ganas, con más ilusión y un lleno absoluto. En este caso pues para deleitarnos con la charla conferencia de José Manuel Garbani, y le voy a ceder la palabra a Santi para no meterme en la presentación en este caso del conferenciante, y que él nos detalle un poquito más un poco de la dilatada trayectoria, que es el mayor conocedor que tenemos sin duda alguna sobre las fortificaciones en la provincia de Cádiz desde Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial. Buenas tardes a todos y a todas, y como decía Sebastián, pues bienvenido. Yo no sé cómo has podido hablar tú, con el foco. Como decía, bienvenidos y bienvenidas a este castillo de Chipiona y a esta última actividad dentro del aula itinerante de memoria histórica de la provincia de Cádiz, que lleva por nombre Carlos Perales, y que bueno, hasta mañana podréis visitar la exposición que está en la sala de exposiciones temporales, en la planta de arriba, que lleva por nombre Conociendo la memoria de la Segunda República al franquismo en la provincia de Cádiz, y que en su tercera parte de las lonas, de los displays, pues está dedicada a los municipios de nuestra provincia, y también ya se ha incluido, ya que estamos aquí, pues una lona dedicada a Chipiona, una localidad muy similar, con una historia bastante singular, quizás muy parecida también, ¿no?, por las características del municipio, muy parecido a Rota, y bueno, una historia que hace ya muchos años, estudió el hoy concejal Sebastián Guzmán, que fue pues un trabajo, lo recordábamos el otro día, totalmente pionero en los temas de memoria en nuestra provincia. Hoy nos acompaña aquí pues otro pionero de la memoria en la Baja Andalucía, y más concretamente en nuestra provincia, y sobre todo, y con el permiso de Luis García Bravo, que también lo tenemos aquí, pues un gran especialista en los estudios referentes a la recuperación de la memoria histórica en el campo de Gibraltar. Aunque él también es buen conocedor de lo que ya nos adelantaba Sebastián, ¿no?, el tema de las fortificaciones, de la costa en lo que es la posguerra, que es a lo que viene a hablar hoy. Pero bueno, decir algo de José Manuel Garbani, hay que indicar que él es historiador, actualmente es profesor de enseñanza secundaria en los barrios, y tiene multitud de publicaciones. Hace ya más yo creo que nos conocemos desde hace ya más de 15 años, y ya en aquel entonces ya él era un clásico de estos estudios. Como digo, tiene multitud de artículos, multitud de capítulos, y también alguna que otra monografía a destacar, como la de Castellar o aquella de Jimena, que llevaba por nombre Y Jimena se vistió de negro, si mal no recuerdo, del año 2011. Otros estudios suyos son los capítulos que dedicó en esa obra magna, ¿no?, por así decirlo de alguna manera, que le dedicamos a los alcaldes del Frente Popular, los últimos alcaldes republicanos de la provincia, y que él pues realizó la de, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, de Jimena, Castellar, los barrios, Algeciras, y creo que hasta La Línea. Sí. En fin, todo un gran conocedor de esta historia, de nuestra memoria, y por supuesto de este tema quizás tan desconocido
como son las fortificaciones, y con este título de la conferencia, Chipionas, Fortines, Caminos y Prisioneros. Me callo ya porque estoy hablando demasiado, ustedes han venido a escucharlo a él. Si os parece, cuando termine, y si queréis, bueno, pues podéis hacer alguna consulta, cualquier duda. Él trae multitud de fotografías, multitud de documentación, y espero que os guste. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar, pues agradecer al aula itinerante de la memoria histórica y democrática de la Diputación de Cádiz, Carlos Perales, la invitación, y por supuesto al Ayuntamiento de Chipiona. Y bueno, acabo de conocer a Sebastián, que te tenía leído pero no conocido, ¿eh? O sea que estupendo. Espero estar un poco a la altura del sitio, que me parece maravilloso. Tenéis un equipamiento cultural estupendo, ¿eh? He traído muchas diapositivas. Si ya voy viendo cara de póker, pues voy pasando más rápido y eso, ¿eh? Si veo que está un poquillo pesado, pues pasaré más rápido. Y sí, he traído el título de Chipiona, Fortines, Caminos y Prisioneros. Fortines es la primera vez que lo pongo en un título de una conferencia, porque es la palabra que utilizáis aquí, cuando en el campo de Gibraltar pues lo llamamos normalmente búnker, ¿eh? Que es una palabra como nos suena a todos, de esa influencia alemana que tenemos en las construcciones. Voy a contextualizar un poco por qué pasa esto en este territorio tan singular que tenemos, que es la provincia de Cádiz, que es el campo de Gibraltar, una zona fronteriza, un laboratorio para la historia, porque en las fronteras pasan cosas, y pasan cosas en las guerras, pasan cosas en las posguerras, y cuando no hay ni guerra ni posguerra también pasan cosas, más en este momento. Empiezo a contextualizar y primero empezamos con las cifras. Tenemos que pensar que en el año 1939 un país como España, que tiene 26 millones de habitantes, cuando está terminando la guerra, tiene 400.000 presos. Hablamos de presos del nuevo gobierno franquista. Con la ofensiva final, esas bolsas de prisioneros de los distintos lugares, pues ya sobrepasan los 500.000 presos. En el año 42 existen 300.000 presos en cárceles y unidades disciplinarias, más 250.000 exiliados y aproximadamente 500.000 muertos. Esto no nos dice nada, pero si lo comparamos con el momento actual, diciembre, los datos últimos que me he traído de diciembre de 2020, con 47 millones de habitantes, la población presa en España son 50.000 habitantes. El año de la pandemia, un año antes o 2 años antes, se llegaba más o menos a los 60.000 habitantes. Para que comprendamos que verdaderamente España era una inmensa prisión, como hay algún que otro libro que se titula así. El franquismo empieza a plantearse cómo se va a organizar toda esta masa de prisioneros, cómo se va a organizar la represión franquista desde un punto de vista de los prisioneros. Para eso lo que va a hacer es organizar todos estos prisioneros de manera adecuada para sacarle el máximo partido. Tenemos que hablar de dos niveles, podemos decir, represivos, dos sistemas de trabajo. El de las propias cárceles, que se trabajaba en las cárceles, tiene unas características que no vamos a entrar aquí porque nos daría para mucho tiempo. Pero el otro es el sistema concentracionario, el sistema de campos de concentración, y como yo voy a intentar explicar, de todas las denominaciones que tiene en definitiva, que más o menos son lo mismo todo, es un eufemismo llamarlo de una manera o de otra, va cambiando con el tiempo. Para organizarse se hace todo esto, y he puesto en rojo estos batallones disciplinarios. Y lo primero que se hace que se empieza a hacer en el campo Gibraltar y en España, pues es que las nuevas autoridades tienen que notarse. Y estas nuevas autoridades, estas son fotos del campo Gibraltar, de Algeciras en este caso, que son las que más a mano tengo, pero creo que pueden servir para contextualizar. Las nuevas autoridades se tienen que hacer notar. Y las nuevas autoridades son los militares, con desfile pues continuamente. Las nuevas autoridades son las autoridades militares y tienen que aparecer. Esta es la Plaza Alta de Algeciras, si no la conocéis, el centro un poco neurálgico, presencia en las calles, presencia de las nuevas autoridades para que se viera quién verdaderamente era el que mandaba en ese momento. Y esta foto, que me parece muy característica, que es la iglesia de La Palma, la iglesia principal de Algeciras, donde tenemos de negro a los jefes de falange,
a los militares y la Iglesia. Estos tres pilares que además van a estar dentro del sistema concentracionario, porque este sistema de encarcelar a los presos es un sistema que está tutelado por los militares. Eso es una de las ideas principales. Si el otro, el de las cárceles, tiene un carácter más civil, este tiene un carácter más militar. Como digo, la denominación va cambiando a lo largo de la historia, pero son exactamente lo mismo. Al principio se van a organizar los batallones de trabajadores que parten de los campos de concentración. Ahora veremos ese papel de los campos de concentración. Se van a organizar desde la plena guerra civil, desde el año 37, que es cuando ya empieza el ejército franquista a tener una bolsa de prisioneros, que qué se hace con ellos, y van a llegar hasta el año 40. En el año 39, final del 39-40, pues van a cambiar de denominación y se van a llamar batallones disciplinarios de soldados trabajadores. Es un servicio militar, podemos decir, entre comillas, para los desafectos al régimen. Ahora veremos el proceso para que sean desafectos al régimen. ¿Quién forman los batallones disciplinarios de soldados trabajadores? Pues los que habían hecho la guerra con el ejército franquista. En principio, eso. Tiene que hacer, según las autoridades franquistas, una nueva mili. Los comprendidos en las quintas que hicieron la guerra son los que van a pasar por estos batallones disciplinarios. Y también los que estaban en los batallones de trabajadores pasan directamente a los batallones disciplinarios. Y después, el último eslabón de los nombres son los batallones disciplinarios de trabajadores penados. Esta va a ser su denominación a partir de 1943 hasta el 45, que empiezan a disolverse. Y esta parte es la verdaderamente importante en Chipiona, Sanlúcar y Rota, que me vaya a permitir que haga un poco un todo, porque tiene bastante relación, aunque la represión toda está encadenada. No podemos hablar de los búnkeres de los fortines de Chipiona o de Sanlúcar o de los caminos sin relacionarlo con este plan de fortificaciones que se va a dar en el sur de España. La población penal va cambiando a lo largo de la guerra. En el año 38, en abril, nos quedamos en la segunda región militar, que es Andalucía, y parte de Extremadura también está dentro de la segunda región militar. Pues ya empieza a verse que hay edificios recargados de población penal y otros edificios donde hay insuficiente información penal y todavía más capacidad. Cada documento que cogemos pues tiene los nombres de los de la época. En abril del 38 pues tenemos aquí unas pseudoprisiones, pero no podemos hablar de campos de concentración todavía. Por lo menos la documentación franquista no la plantea así. Si acaso quizá aquí está un poquito más claro. Este es un mapa de la guerra en el 38. Como veis, hay unidades disciplinarias en todo el territorio que va dominando el franquismo. Si acercamos un poco Andalucía y la provincia de Cádiz, pues veis que apenas es significativo lo que hay en Cádiz. Aquí aparece el caserío de Ocio, un batallón de trabajadores que no ubico porque no hay documentos sobre eso por ahora, y un servicio de recuperación de automóviles que había en un montón de provincias. Esos son los prisioneros que se mandan a Cádiz en el año 38. Vamos avanzando y en el año 39 pues hay una serie de batallones, pero ninguno está en la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz es una provincia de retaguardia donde en principio no hay prisioneros en esta época. Pero sí que va acabando la guerra y ya vamos teniendo bolsas de 200 y pico mil prisioneros, prisioneros existentes en una fecha, la bolsa, no sé si lo veis, prisioneros evacuados por la delegación de Zaragoza en las operaciones de Cataluña. Los prisioneros que se van haciendo, se van cogiendo prisioneros y se van metiendo en campos de concentración. Se concentran allí los prisioneros. Por ir pasando un poco rápido por aquí también hay más datos que no sé si se ven muy claros, supongo que no. Pero sí voy adelantando algo. Había campos de concentración eventuales que van a durar 2 meses, 3 meses, y después cada región militar se va a quedar con campos de concentración de más largo periodo. Este es el caso del campo de concentración de Rota.
Ya nos vamos a un mapa de abril del 39, 15 días después de que oficialmente termine la guerra, y aquí tenemos ya pues bastante más unidades disciplinarias. Y si acercamos la provincia de Cádiz, todavía al campo de Gibraltar no han llegado prisioneros. Todavía digo porque adelanto que al campo de Gibraltar van a llegar desde mayo del 39 hasta finales del 43, 30.000 prisioneros. 30.000 prisioneros republicanos. Aquí tenéis campos existentes por su capacidad. El de Rota con 3.000 prisioneros, Matagorda con 200, Puerto Real, que es el otro campo de concentración de la provincia de Cádiz. Solamente hay 2, con 300 en este momento. Cádiz Coto del Duque lo denomina campos de concentración o campos de prisioneros en este momento y en estos documentos, pero hay muchísima confusión. Incluso las mismas denominaciones o el mismo batallón o campo cambia de denominación. Hay todavía muchísima confusión en este puzzle tan complejo. Pero sí, para que nos hagamos una idea, no sé si lo veis, el campo de concentración de Rota va a empezar a funcionar en abril de 1939, justo acabada la guerra civil, y va a estar hasta julio de 1941. Ese es el tiempo que va a estar el campo de concentración de Rota funcionando. Ahora veremos más o menos los prisioneros que hubo por allí. El campo de concentración y prisioneros de guerra de Puerto Real, lo que se llama la transatlántica también me parece que se denominaba, va a estar 2 meses nada más. Son campos, en muchas ocasiones, eventuales, donde lo que se hace es coger a los prisioneros, tenerlos allí y clasificarlos, como veremos ahora, para mandarlos a los batallones de trabajadores. En los campos de concentración eventuales, los de pocos meses, allí no se va a utilizar la mano de obra. Lo que se está esperando son los informes de su pueblo, de su ciudad, como veremos ahora, para ver cómo se clasificaba ese prisionero. Y también está, que va a durar poco, el servicio de recuperación de automóviles, que está en la base de Cádiz, que es la zona militar que hay a la entrada de Cádiz, que sí que fue utilizada durante estos 2 meses que aparece aquí. Como veis, muy efímero Puerto Real y el servicio de recuperación de automóviles, y más tiempo pues el de Rota. No sé si lo veis aquí, esto es del campo de concentración de prisioneros de Rota, y lo que quiero que veamos aquí es el movimiento de prisioneros que hay tan grande. Es un movimiento muy importante. En diciembre tienen 1.043, Alta durante el mismo mes 453, baja 251, hay mucho movimiento, o aquí incluso más todavía. Las altas son los prisioneros que llegan al campo de concentración y las bajas son los que ya están clasificados, que se mandan a las distintas unidades disciplinarias. Aquí, por ejemplo, tenemos las altas, no sé si lo veis bien, la verdad, supongo que no mucho. Las altas, ¿de dónde vienen? Pues vienen, hablamos del campo de concentración de prisioneros de Rota, vienen de los campos efímeros, del campo de San Lucas la Mayor, no San Lucas de Barrameda. Vienen 41 del campo de Heliópolis, del campo de Puerto Real, esta transatlántica, del hospital, del penal del caserío de Osorio, del campo de concentración de Ronda, del de Antequera, del de Córdoba. Esas son las altas. ¿De dónde vienen? Al campo de concentración de Rota. Esto durante un mes de junio, hay 386 movimientos de gente que viene. Campos de concentración, todos son efímeros, hasta que todos son con las denominaciones estas, campos de concentración de prisioneros de guerra y presentados, porque en las bolsas últimas de prisioneros muchos se presentan ya a las autoridades franquistas cuando ven que la guerra está perdida. Hablamos de prisioneros del ejército republicano, y todos tienen una vida de 4 o 5 meses, 6 meses la que más. Veis en Huelva, en Sevilla, La Rinconada, Heliópolis, San Lucas la Mayor, en Málaga, Antequera, Torremolinos, Ronda, Cuarteles de la Aurora, Aviator. Estos son los que hay, oficialmente son los que hay.
Sí, pero es que en tal pueblo había, en todos los pueblos hubo la concentración de los que venían de fuera al pueblo para clasificarlos en el pueblo. Y eso lo hacían las autoridades locales. Pero muchos de ellos en edad militar se le mandaba a los campos de concentración, o se le mandaba a los campos de concentración cuando se le cogía prisionero en cualquier bolsa de prisioneros de la frontera de Pirineo, y se le mandaba directamente a Rota, y desde Rota ya se pedían esos informes. Sigo con los campos de concentración, como veis, muy poquito tiempo. Como veis, rojos son los meses que estuvieron activos. Aguilar de la Frontera, septiembre y octubre, y también en junio del 39. Hay más necesidades, vienen una bolsa mayor de prisioneros, pues se abre de nuevo el campo. Y así, todo. Estamos hablando de los campos de concentración de prisioneros de guerra, y también con la denominación de campo de clasificación de prisioneros y presentados, donde se van a clasificar. Badajoz también, porque pertenece a la segunda región militar, también tiene una serie de campos de concentración de prisioneros y presentados de guerra. Uso la denominación que usa el franquismo, o depósito de prisioneros y presentados transeúntes. Fijaros, por ejemplo, hemos visto las altas y las bajas. Las bajas son los que salen del campo de concentración. ¿A dónde salen? Pues algunos en libertad, porque el funcionamiento es el siguiente. Cuando un prisionero llega al campo de concentración, se le hace una ficha. ¿De dónde es usted? Pues está en el campo de Rota, pues yo soy de un pueblo de Burgos. Se manda a ese pueblo de Burgos información, pidiendo información sobre ese prisionero. Los comités de clasificación de los pueblos estaban divididos en eran cuatro personas. El alcalde del pueblo, autoridad franquista, el jefe de falange, que muchas veces en los pueblos pequeños era el mismo que el alcalde, el cura del pueblo y el comandante de la Guardia Civil. Esos cuatro informes son los que se piden desde el campo de concentración, desde todos los campos de concentración. Una vez que se tienen los informes, pues ahora veremos cómo se clasifican, pues se puede dejar en libertad al prisionero, se puede mandar al caserío de ocio, pero fijaros, o a los batallones de trabajadores. 1000 prisioneros en el mes de junio salen del campo de concentración de Rota a distintos batallones de trabajadores, a hospital, a libertad, a prisión provisional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más datos de los campos de concentración que ya hay en verano del 39, ya se está organizando el ejército franquista y el gobierno franquista, y en Cádiz ya tenemos verdaderamente el de Rota y el de Puerto Real. En verano del 39 Rota tiene 4.655 prisioneros, y Puerto Real, que como hemos dicho dura 2 meses, 2.989. ¿Cómo se clasifican? Pues se clasifican de esta forma. Por grupo. Grupo A dudoso, grupo B, grupo C o grupo D. El grupo A, los que indudablemente están adheridos al movimiento. Si en el informe dice esta persona iba a misa diariamente y la familia es una familia de orden y votó a las derechas, con los informes de esas 4 autoridades de su pueblo saldría en libertad, se le da el pase y él se iría a su pueblo. Grupo A dudoso, los que sin estar afectos a ninguna otra clase de responsabilidad no pueden justificar su adhesión al movimiento nacional. Estos son retenidos en los campos de concentración y se empiezan a utilizar como trabajadores. Los que no pueden, aunque no sean republicanos, como que entendemos la palabra republicano, no pueden demostrar que son personas de orden. Algo tremendamente común, porque en la República cayeron los matrimonios, cayeron los bautizos, no se iba a misa, por lo tanto era algo tremendamente común. Y los B, los prisioneros incorporados voluntariamente a las filas enemigas, vocabulario franquista lógicamente, pero sin otra responsabilidad social, política o común. Estos también se concentran en los campos de concentración y después se mandan a los batallones. Hay más clasificación. Las C serían los jefes y oficiales del ejército republicano. Cuando se termina la guerra, lo primero que hace un oficial del ejército republicano
para que no lo juzguen es intentar quitarse los galones para pasar lo más desapercibido posible si es prisionero. Pues una vez que se descubre, estos pasan a disposición de las autoridades judiciales, los que han tenido protagonismo en la República, concejales, jefes, oficiales del ejército republicano, y los pues también los que son responsables de delitos comunes o contra el derecho de la gente, todo el que considera las nuevas autoridades franquistas pues que ha ejercido la violencia contra personas de orden. Este C y este D pasan a las autoridades judiciales, a los juicios sumarísimos que conocemos todo el ejército. Incluso algunos de ellos pasan por la cárcel y después de la cárcel pasan por los batallones, por ejemplo, los del C. Los del D ya, los que están clasificados como D en menos cantidad, pero también. Tengo que decir que también a partir del año 40, 41, también entran en las unidades disciplinarias los que se llama Fiscalía de Tasa, pero son muy pocos, son unos 300 o 400, que esos eran los que cogen con contrabando. Y en el campo de Gibraltar y en la posguerra, pues evidentemente hay muchísimos. Aquí tenemos una clasificación de un mes determinado. La Comisión de Córdoba, pues adherido A dudoso, B, el número que hay, porque se hacen informes de absolutamente todo. ¿Vale? Los batallones de trabajadores van a existir desde el año 37 en zona franquista, la zona que iba ganando el franquismo. Primero con la denominación de batallones de trabajadores. Desde noviembre del 38 tenemos algunos ya en la segunda región militar. Aquí están los que había en Málaga, Sevilla, Córdoba, con la denominación del batallón. Esto es un puzzle muy complejo porque, como veremos, los batallones van moviéndose de sitio conforme van siendo utilizados como mano de obra. Es un poco complejo, como veremos. Paso de esto un poquito largo, pero sí lo que nos interesa es que aquí, en mayo de 1939, empiezan a llegar al campo de Gibraltar. Los primeros que llegan es el batallón de trabajadores número 6 y el número 34 a los barrios precisamente. Aquí están los colores, Algeciras, la línea, pero estamos hablando solamente del principio, de mayo del 39 hasta junio del 41. Aquí se llaman batallones de trabajadores. El número que hay es hasta ahora los prisioneros que existían. Eso es lo que me permite a mí decir que durante estos años pasaron unos 30.000 prisioneros por el campo de Gibraltar, sobre todo, que es el que tiene verdadera importancia en este fenómeno, porque a partir de mayo del 39 las fuerzas de todos los batallones de la segunda región militar y casi de España van a ir a 3 sitios: a los Pirineos, para fortificar los Pirineos, al campo de Gibraltar, para fortificar el campo de Gibraltar en el plan de fortificaciones de la orilla norte del estrecho, y a Marruecos, plan de fortificaciones de la orilla sur del estrecho. Y van a venir en auténtica masa. Aquí continuamos ya, empiezan a llamarse con otra denominación, seguimos con los colores de los pueblos del campo de Gibraltar, ya llegaremos a Chipiona y a Rota y todo eso. Batallones disciplinarios de trabajadores, batallones disciplinarios de trabajadores, del 40 hasta finales del 42. El gran peso, como veis, es desde mayo del 39 hasta finales del 42. ¿Por qué tantísimos prisioneros en el campo de Gibraltar? Pues hasta ahora, hasta este momento, lo que Franco defendía y el Estado Mayor franquista defendía es que eran unas fortificaciones defensivas, que también lo eran, por una supuesta invasión de los aliados en esta atmósfera de preguerra mundial. La guerra empieza en agosto del 39 y termina la guerra española el 1 de abril oficialmente, y la guerra mundial empieza a finales de agosto, principios de septiembre del 39. Ya hay un clima de preguerra mundial. El Estado Mayor franquista defiende que se está haciendo un sistema de fortificaciones para defenderse de un posible desembarco aliado. Desde hace unos años, afortunadamente, se van descatalogando documentos, y tenemos documentos del Estado Mayor franquista
que nos explica por qué pasa esto en el campo de Gibraltar. Y pasa porque el Estado Mayor franquista jugó a un doble juego. Por un lado, ante la opinión pública internacional, estaba haciendo un sistema defensivo, que lo estaba haciendo, pero por otro lado estaba haciendo también un sistema ofensivo, con el objetivo de invadir Gibraltar, controlar el estrecho de Gibraltar y entrar en la Segunda Guerra Mundial en una posición de fuerza. Todo eso viene, no lo diría yo, sino vinieron documentos oficiales muy reservados, que conseguimos consultar hace ya un tiempo. Para eso es necesario traer a la orilla sur del estrecho, norte de África, y a la orilla norte del estrecho, campo de Gibraltar, a miles de prisioneros para que hagan el trabajo más duro. Como veis, en el campo de Gibraltar va a haber 41 unidades disciplinarias. Las unidades disciplinarias, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores con las distintas denominaciones, más o menos tenían entre 600 y 1000 prisioneros, divididos en 4 compañías. Y cada compañía podía dividirse en destacamentos. Si una obra era importante, pues podían juntarse 2, 3 batallones, compañías de distintos batallones, se podían quedar destacamentos, de ahí que el puzzle sea un poco complejo. Aquí están las denominaciones de las distintas unidades que hubo en el campo de Gibraltar. Por poner un ejemplo de este puzzle, he traído un ejemplo de batallón disciplinario. Fijaros por el montón de sitios que pasa el número 22. Pasa por distintos sitios de Tarifa, según los meses, El Bujeo, Betijuelo, estamos hablando de zonas de la costa de Tarifa, Guadalmesí, después pasa Algeciras, Los Pastores, después El Rayo, Ventaojén, Las Corzas, como veis, por distintos sitios. Y durante distintos, según la obra que estaban haciendo, pues se iban moviendo. Los batallones tienen normalmente un sitio oficial, más los distintos sitios donde aquí hubo prisioneros, pero a lo mejor hubo prisioneros de manera efímera, estuvieron parando en esa zona del campo durante 1 mes, 2 meses, porque el Tajo estaba allí. Y al principio no había camiones, ¿vale? Fijaros, batallón disciplinario de soldados trabajadores número 27, pues después del campo de concentración de Rota, esta es la segunda tacada de prisioneros que llegan a esta zona. Y lo que yo defiendo es que Chipiona como tal no tuvo batallones o unidades disciplinarias en su término municipal, y sí que tuvo distintas compañías o batallones disciplinarios, por ejemplo el que estamos viendo ahora, el número 27, que estaba en Río Salado. Río Salado creo que es ahora dentro de la base de Rota, me parece, ¿no? Haciendo las distintas fortificaciones de allí, y que también hicieron, como veremos ahora, pues lo que se hizo en Chipiona. Y después, en el tiempo, pues a partir del año 43, está el Batallón Disciplinario de Trabajadores Penados número 94. Aquí es donde viene el grueso de los prisioneros que hay aquí. Fijaros que el Estado Mayor franquista ha fortificado todo el estrecho, porque lo importante es el estrecho de Gibraltar, es lo verdaderamente importante. No he terminado el razonamiento de antes. Están defendiendo que son obras defensivas, aunque también son ofensivas, hasta que Alemania empieza a perder la guerra, que justo es cuando empiezan a disolverse los batallones de trabajadores en el campo de Gibraltar y empiezan a organizarse las defensas de territorios más alejados, como Punta Candor, Chipiona, Sanlúcar, incluso la costa de Huelva, incluso hasta Almería, que forma parte de ese sistema de fortificación en esta última fase ya. ¿De acuerdo? Pues los prisioneros que estuvieron trabajando aquí, las obras las hicieron desde el 43 hasta, perdón, aquí tenía que haber 44 y aquí 45, hasta finales del 45. ¿De acuerdo? Si lo vemos aquí un poco mejor, esta sería la presencia de prisioneros en esta zona. Los primeros van a llegar en abril del 39 al campo de concentración de Rota.
que al ser un campo de más larga vida, pues sí que van a trabajar los prisioneros. Donde no trabajan es en los campos que duran 2 meses o 3 meses, que están allí concentrados esperando la clasificación para irse a los batallones o para intentar buscar la libertad. Ojo, hay una maldad impresionante en la búsqueda de los avales, que así se llamaban, el aval a tu pueblo para pedirle el informe al jefe de falange, al alcalde, al comandante de puesto de la Guardia Civil, al cura, porque podemos pensar lo que esas madres o esas mujeres podían hacer para conseguir esos avales. Muchas veces se decía alabado sea, en vez de avalado, alabado, por lo que había que hacer con el cura, y ahí lo dejo, que la imaginación corra. Pero hay testimonios verdaderamente espeluznantes de lo que se podía llegar a hacer para intentar conseguir la libertad de tu hijo o de tu pareja o de tu marido. Así que por aquí, resumiendo, campo de concentración de Rota, en rojo, batallón disciplinario de soldados trabajadores número 27, que llega a Río Salado en julio del 42, y a partir de febrero del 43, el batallón disciplinario de trabajadores penados, que va a tener, es complejo, ahora lo vamos a ver, va a tener sede en Rota, pero también se va a mover por distintos sitios. Este batallón de trabajadores penados forma parte de la agrupación de batallones de soldados penados de la Segunda Región Militar, que tiene su sede en Algeciras, hasta el año 44, que pasa a Lora del Río. Eso dice la documentación y efectivamente lo reitera en un montón de sitios. Fijaros, esto es el número de prisioneros que hay en esta agrupación de soldados penados. Recordar que los batallones tienen de 600 a 1000 prisioneros. El campo de concentración tenía 4.000, 3.500, 5.000, y las agrupaciones de batallones tienen 2.000, 3.000, 3.000 y pico, como veis. La organización de la agrupación de batallones de trabajadores penados de la Segunda Región Militar es muy compleja, porque ya no hay tantos batallones, ya se concentran muchísimos prisioneros en 4 batallones. El 92, el 94, el 95 y el 96. El que está aquí, pues va a ser el 94, que llega desde Orgaña, desde Lérida, a la provincia de Cádiz, y pasa por Leso. Este sabemos que estuvo en el año 42, llega a Rota, en la Almadraba, que es el sitio que se usó también para el campo de concentración, pero en Sanlúcar también tenemos documentos que estuvo del 43 al 45. No quiere decir que no continuaran estando en Rota, pero que al menos había compañías o destacamentos en Sanlúcar en ese momento, seguro. La segunda compañía, pues está en Sanlúcar y en Rota, ¿veis? Tenía 4 compañías cada uno. La tercera, tenemos documentación en Rota, en Sanlúcar, y ya después se va a Palos de la Frontera, Huelva. Fijaros que siguen un poco las obras, porque este de Palos de la Frontera, Huelva, es el que va a hacer las que hay en la costa, de Huelva. Y después en amarillo puesto los que pasan por el campo Gibraltar. Sigue teniendo el campo Gibraltar una presencia importantísima. Campo Gibraltar y la provincia de Cádiz, como veis. ¿Qué hacen en el campo Gibraltar? Lo digo porque todo es un uno, todo está unido y relacionado, ¿vale? En el campo Gibraltar los prisioneros van a hacer sobre todo caminos y también fortificaciones, fortines como lo llamáis aquí, búnker de todo tipo. Fijaros, los caminos que van a hacer son estos que vienen en amarillo aquí. Para eso los 30.000 prisioneros que van a llegar al campo Gibraltar. Como veis, hay un camino que es el camino militar del Estrecho, que va por la costa de Algeciras a Tarifa, y después hay un camino interior más o menos paralelo que va desde Facina hasta allá después de San Roque, casi por el norte de la comarca, una serie de caminos que unen los dos principales y después toda una serie de caminos y de pistas hacia los distintos emplazamientos de las fortificaciones de los búnkeres. Tengo que decir que en los búnkeres, incluso en los caminos, trabaja personal civil, trabaja personal de zapadores del ejército franquista, de fortificaciones, regimientos de fortificaciones. Pero no os quepa la menor duda que 30.000 prisioneros republicanos vienen al campo Gibraltar a hacer los trabajos más duros. Hasta el punto de que en esta charla voy a dar una información que no he dado hasta ahora, que son
hasta ahora, como llevo, los que han muerto en las unidades disciplinarias, que de eso no se ha hablado hasta ahora. Además de los caminos, hay toda una serie de emplazamientos de artillería de distinto calibre por toda la costa, sobre todo desde Tarifa a Algeciras, pero también de San Roque para allá, por la costa de Zahara. ¿Para qué? Pues para controlar el estrecho. Esta es la potencia artillera que tenían los distintos emplazamientos de artillería con los cañones más potentes que había en España. Lo que traigo después son fotos de uno de esos cañones que la tenemos muy documentada. Estos son documentos secretos de archivos de Ávila, Guadalajara, etcétera, etcétera, archivos militares. Y evidentemente el que más calibre tiene es el de Punta Paloma, Paloma Alta, que era la entrada del estrecho, junto con también algunos del norte de África y junto con este entramado que hay aquí, que es bestial. Los emplazamientos de artillería, como digo, son la artillería más potente que tenía España en ese momento, ¿no? Porque en los Pirineos se hacen muchas fortificaciones, pero no se puede artillar como se artilla el estrecho. La carretera militar del estrecho, en una foto de la época, pues esta es la costa de Algeciras a Tarifa. Estas fotos son de la época. Tiene distintas ramas, una que va por la misma costa, por el interior, a los distintos emplazamientos. Es una zona, los aproximadamente 300 kilómetros que hicieron los prisioneros en el campo de Gibraltar, hoy día la disfrutan muchísimos senderistas porque abrieron caminos nuevos, arreglaron caminos que ya estaban, hicieron de pequeños caminos más anchos. ¿Cuándo hacían eso? Pues según la importancia de la pieza y el movimiento militar o de piezas militares que iba a pasar por esa pista, por esa carretera. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la bahía de Algeciras, Punta Carnero, que es junto con Punta Europa, es la entrada de la bahía, y aquí pues tenemos otra de la carretera importante, de los tramos de la carretera militar del estrecho, y aquí tenemos esta foto de otro de los caminos, precisamente esta foto es de mi amigo Luis, aquí está, que la uso siempre porque es muy buena, y donde la carretera se podía abrir, pues se ponían malecones. Precisamente esta pista en Algeciras, este camino se llama, se ha seguido llamando, incluso en el franquismo, el Sendero de los Prisioneros, que hoy está hecho una pena, daría para muchas charlas, pero nadie le mete mano para intentar arreglarlo. Y en algunos de esos malecones pues encontramos cosas como estas. Aquí han sido licenciados los soldados del Batallón Disciplinario número 22, por eso he traído el ejemplo del 22, el que había pasado por tantos sitios, pertenecientes a la quinta región, a 22 del 2 del 42. Los distintos tipos de fortificaciones que se hacen también es un proyecto de iluminación. ¿Qué es un proyecto de iluminación? Pues se van a poner iluminación en las dos orillas del estrecho para, aquí tenemos esto, que también lo hicieron los prisioneros, para controlar el estrecho por la noche. Aquí tenemos unas vías, de aquí salía con unos motores una especie de trenecillo y subía un gran foco que alumbraba el estrecho. Había zonas de sombra donde podían estar los barcos, donde estaban los barcos franquistas, y con esa alumbrada podían tirar la artillería por la noche. Hay un montón de reflectores a lo largo de toda la costa. Aquí tenemos, como veis, allí al fondo pues está África. Por ejemplo, aquí tenemos Camino de los Prisioneros y algunos de los emplazamientos. Es un ejemplo para que veáis que los prisioneros hacen los caminos, llevan el material más pesado y quizás la parte más técnica, pues a lo mejor ya lo hacen fortificaciones o zapadores o lo que sea. Y hay empresas que trabajan con personal civil porque hacía falta muchísima mano de obra. Incluso empresas que coge a algunos prisioneros para que le trabajen en esa parte del trabajo. Lo digo porque, pero si allí también trabajaron civiles, sí, también trabajaron civiles, pero no dudéis que lo más duro lo hicieron
los prisioneros. En el campo de Gibraltar se hicieron más de 500 fortificaciones de todo tipo. Aquí tenemos alguna característica, Playa de Getar en Algeciras. Traigo 2 o 3 de las más características, como por ejemplo estas pantallas de roca artificial. Esta es una zona de la carretera militar del Estrecho, que es de las pocas que se ve desde Puente Mayorga. En Puente Mayorga había chalés de ingleses que eran espías, otro de los temas interesantísimos de la provincia y de la comarca, y esta roca enmascara el paso de tropas por esta carretera. Pues también le hicieron los prisioneros. O si no, este túnel que cruza Sierra Carbonera, desde una boca del túnel se ve el Peñón claramente, toda Sierra Carbonera, que es la montaña que hay desde San Roque para ir a la línea, está plagada de búnkeres, y el túnel tiene 200 y pico, 300 metros. Esta es una de las entradas del túnel, y la otra pues la que da allí a aquel lado. Está lleno de agua porque en invierno se llena de agua. En verano, pues con un poquito de cuidado sí se puede cruzar. No sé si se ve, pero esto es un proyecto de los búnkers que se hicieron en la costa. Está todo minado y no tiene ni latitud ni longitud, es a mano alzada, podemos decir, en un mapa. En el campo de Gibraltar se construyen sobre 500 búnkers, llamamos búnker generalizando todo tipo de fortificaciones. Hoy quedan unos 250. Vamos acercándonos ya aquí. Ya hemos contextualizado por qué vienen tantísimos prisioneros aquí. Una vez que Alemania está perdiendo la guerra, deja de tener interés, no digo las fortificaciones porque se siguen fortificando, pero las obras en el campo de Gibraltar. Y cuando Alemania pierde la guerra, el Estado Mayor franquista sale, y Franco, hay entrevistas en prensa internacional diciendo que estamos fortificando porque estamos defendiendo la costa de una posible invasión aliada, ahora que está perdiendo Alemania. Entonces se deja un poco todo este plan. El control del Estrecho y la conquista de Gibraltar lo quería hacer Franco con artillería propia. No está antes de la operación Fénix con Alemania, de la operación Ilona y de un montón de operaciones que después salen con Alemania, que se estudió. Esto lo quiere hacer Franco antes. Y así desmonto la entrevista de Irún Endaya con Hitler. Franco llega a Irún Endaya pidiéndole todo el norte de África, el Oranesado, etcétera, etcétera. Y la forma era, pues yo controlo el Estrecho, invado Gibraltar y la controlo, y controlando el Estrecho, pues voy a entrar en la Segunda Guerra Mundial en una posición de fuerza. ¿Qué pasa? Pues que el ejército franquista, el Estado Mayor franquista, ha vendido siempre la versión de que evidentemente se fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué finales del 43? Franco estaba esperando que Alemania controlara el canal de Suez para controlar el Mediterráneo. Alemania no consigue controlar el canal de Suez a finales del 42, 43, y ahí es cuando se empiezan a disolver los batallones en el campo de Gibraltar. Y se continúa con esta versión de un sistema de fortificaciones defensivas. Y aquí es donde viene ya pues a ampliar un poco más y salir un poco más ya del campo de Gibraltar. Aquí tenemos, por ejemplo, este proyecto de ampliación de observatorio y puesto de mando de los Vickers, que es otra pieza de artillería en Punta Candor, o la carretera, me he traído una de búnkeres y otra de carretera, la carretera militar de enlace entre Rota Jerez y Rota Chipiona. La de Rota Chipiona y estos emplazamientos de los búnkers y de los búnkers que había aquí en la zona es lo que hicieron los prisioneros aquí. No sé si se ve este mapa, es muy bonito, pero no sé si se ve. Aquí están las baterías de costa, y aquí ya aparece la de Punta Candor, que quizás es lo más interesante de aquí, y todo lo de Cádiz, para la base de Cádiz, San Fernando y todo eso. Ya empiezan a ampliarse por aquí, a ponerse piezas de artillería, donde participan prisioneros ya en esta época. Aquí está Punta Candor, Cádiz, y por aquí pues estaría más o menos, el mapa es bastante malillo, pero bueno, para que veamos la artillería en cómo llegaría. Son mapas de la época. En Rota, pues como ya supongo que sabemos, se van a situar en la zona de la Almadraba,
porque Punta Candor es muy importante, y el batallón el campo de concentración y el batallón número 27, perdón, el batallón número 27 es en Río Salado y la agrupación de soldados penados 94, pues se va a situar aquí, ¿vale? Aquí hay una foto de la época, de Punta Candor, es del año 43, y en Chipiona, pues en la costa lo que se va a hacer a partir del año 43 es estos emplazamientos de defensa de las playas. Son búnker, podemos decir que pequeños, que lo que hacen es cruzar fuego por si había un desembarco en las playas. La mayoría son esos, quitando todo el emplazamiento de Rota de Punta Candor, como digo. Aquí estarían pues todos de los que hay informes. Si nos vamos a Chipiona, que es lo que he intentado traerme aquí, pues hay unas, podemos decir, que en la playa más al norte de Chipiona y otra al sur. Si lo vemos aquí, se corresponde con algunos testimonios que tenemos orales, no lo he visto en documentación, de aquí hubo prisioneros, y hubo prisioneros en el Pago de Paraqué, que está, si veis, sería más o menos esta parte, y hubo prisioneros en el Pinar de la Villa. ¿No suena esta toponimia, supongo, ¿no? A los de aquí, ¿no? Está ahí, creo que hay una ermita de la Virgen de Regla también en el Pinar, o había por lo menos. En los mapas de la época aparece. Pues esto... Estos de aquí son los que hacen estos emplazamientos, que son los de aquí abajo, ¿vale? Lo situamos en el año 43, por lo tanto, a partir del 43, por lo tanto tienen que ser los de la agrupación de soldados trabajadores penados los que lo hicieron, los que estaban situados en Rota, en la Almadraba. Ya no era campo de concentración, tenía otra denominación. Que van a hacerlo todo, pero sí es cierto que antes de hacer las fortificaciones hacían los caminos, porque había que hacer los caminos para que llegara todo el material de las fortificaciones. Y eso posiblemente lo hace pues los tiempos del campo de concentración y los tiempos del batallón número 27. ¿Vale? Los caminos son caminos, pueden ser caminos que ya estaban hechos, pero que necesitan un refuerzo mayor porque van a pasar camiones con un material bastante pesado. Y ya en esta época, si tenemos camiones, si ya hay camiones a partir del 43, no es que se haya acabado la posguerra, pero sí que ya empieza a haber camiones, y sobre todo en esta zona. Y sobre todo porque se han agrupado ya los prisioneros, ya hay nada más que 4 batallones disciplinarios de soldados trabajadores penados, ya no hay 41, que era más difícil tener camiones, ¿vale? Otra de las partes que se va a fortificar es pues la desembocadura del Sanlúcar de Barrameda, que esto sí que tenemos constancia de que se hacen casi al final, sobre todo la mayoría se hace ya en el año 45. Por lo tanto, un poco la cronología es esta según la documentación que tenemos. Ya aquí sí pensamos, yo estoy convencido después de llevar unos cuantos añitos moviendo estos temas, que aquí sí había ya más camiones, sí había ya un poquito, estamos hablando de prisioneros en una posguerra durísima, de perdedores de la guerra, por lo tanto las condiciones de vida nos las podemos imaginar. Se va a morir de hambre, se va a morir de paliza, se va a morir de tifus exantemático, se va a morir de comer tubérculos porque comían lo que podían. Un tubérculo, la cebolla albarrana, si hay algún campero aquí seguro que la conoce, porque por aquí hay mucho, que nosotros no la comemos y a lo mejor tenemos una gastroenteritis porque estamos fuertes, pero en una debilidad, como estaban los prisioneros, pues van a morir mucho. Se van a morir por comer setas venenosas, porque comían lo que había. Tenemos algunos testimonios de que los caracoles eran una maravilla porque los aplastaba y te los comía, que tenían muchas proteínas. Crudos, ya nos podemos imaginar. No hay lagartos. Fijaros cómo es esto. Esta es la zona de Bolonia, Betijuelo, que todos habremos ido a Bolonia alguna vez, que está muy verde todo. Habían acabado con todo.
¿Por qué? Porque se calentaban con la hierba, con los matojos, se comían todo lo que podía haber. Es todo totalmente desolado, como veis. He traído esta porque considero que ya había camiones aquí, lo que hacía que bueno, pues un poquitín mejor sí que estaba. Otra foto de Punta Candor, del Fondo Varela. Varela fue ministro de Guerra y hizo algunas que otras visitas de inspección, y hay un fondo muy interesante. Y si no, aquí tenemos otras dos de la batería Vickers, las de Punta Candor. Las fortificaciones o búnker de Sanlúcar y de Chipiona son un poco diferentes a las que hemos visto bueno, no he puesto muchas, pero bueno, del campo de Gibraltar. Son más robustas, más grandes. Ha cambiado un poco. Ya no es la premura y la prisa que había en el campo de Gibraltar para fortificarla. Ahora se puede hacer con un poco de más de tranquilidad. Tenemos que pensar que el hierro, el cemento, estaba confiscado, nada más que lo podía utilizar el ejército y el mercado negro. Perdonad, creo que traigo aquí una cosa que lo mismo sorprende a algunos. También los prisioneros estuvieron trabajando en un aeródromo que se construyó en Chipiona en 1943. No sé si tenéis constancia de eso. No pensemos que era un aeropuerto. Es una zona llana donde se prepara una pista de X metros y un par de barracones. Y ahí, pues, en el campo de Gibraltar hubo unos cuantos, como el de los Barrios, como el de Jimena, y sabemos que hubo prisioneros. Por lo tanto, sin duda aquí, pues, hubo prisioneros en una zona que tiene que estar alejada no he podido conseguir el lugar exacto, estaría alejada de la zona de playa. Estos fondos, pues, si alguno tiene curiosidad, están en el Archivo General Militar del Aire. Hay pequeño informe del de Chipiona, que yo nada más que cogí el listado porque en aquellos tiempos pues tampoco tenía tiempo de cogerlo todo, ¿vale? Las horas que tenemos marcadas que hicieron aquí los prisioneros, pues sabemos que en el año 42 este es el proyecto. Está el proyecto y después está la ejecución. Aunque no hemos encontrado con ejecución y después el proyecto. Estamos hablando de una época donde valía casi todo. Construcción de una pista militar de enlace, carretera de Rota-Jera de Rota-Jera y de Rota-Chipiona, 185.000 pesetas de la época. El proyecto de montaje de 4 piezas de este calibre en Punta Candor, el observatorio, electrificación, batería en el Guadalquivir. Estas son las obras con la fecha en que trabajaron prisioneros en esta zona, además de las fortificaciones estas que hemos visto en las playas, y del aeródromo, que eso pues no tenemos documentación precisa de eso, pero puede haberla, como digo. Fijaros, 1.818.000, 20.000 pesetas, una auténtica fortuna para la época, en un país absolutamente devastado, que le debía a Alemania lo más grande, a Italia lo más grande, a Estados Unidos ya le debía. Pero comparado con lo que se gastaron en el año 41, 20 millones, en el 42, 28 millones, en el 43 ya va bajando, 9 millones, 2 millones en el 45, que se amplía a Almería, Huelva y a esta zona, 4 millones y pico, 65 millones, una auténtica fortuna. Hoy día, según me dice el Banco de España, que le consulté, serían 10.903 millones de euros. No está mal tampoco, en un país absolutamente devastado. ¿Cómo eran los prisioneros? Voy terminando ya, ¿vale? Esta colección es muy interesante porque parece ser que el comandante de este batallón, los batallones los mandaba un comandante y 4 capitanes, uno en cada una de las compañías. Después había suboficiales, sargentos y algunos soldados escolta que eran soldados del ejército franquista, y la gran masa de prisioneros. Esto es una chuleta porque esta es la parte técnica y aquí ya me pierdo yo un poquillo más. Estos son los cañones que van ahí a Paloma Alta, los cañones de más calibre que había en España en ese momento. Van a venir de Ferrol en trenes hasta Cádiz y de Cádiz hasta Tarifa en barco. En el puerto de Tarifa está esperándolo un batallón de trabajadores.
que es el que lo va a coger y lo va a llevar hasta Punta Paloma. Fijaros, ponían unas vías, cuando andaba quitaban las de atrás y la ponían delante, ¿eh? Andaban unos 100 metros aproximadamente, 150 al día. Y esta es la ropa con la que tenían los prisioneros, con la P de prisioneros, como veis. En muchos casos también tenían un número. No son campos de exterminio, son campos de trabajo. Otra cosa es que se murieran, como veremos, muchísimos. El que conozca Tarifa, está en la Alameda de Tarifa. El puerto se estaba haciendo, estos son los bloques de piedra para el puerto. Alameda de Tarifa, donde se ponía la vía y los prisioneros pues iban tirando de los cañones. Cuando tiraban, cogían las vías de atrás y la ponían delante. Trabajo tremendamente duro, como veis. Van a tardar aproximadamente 3 meses y pico en llegar a Punta Palomas de Tarifa, que eso está pues a unos 10, 12 kilómetros. El tubo fueron varios tubos, fueron 4, medía 17 metros, 90 toneladas de peso. Y cada proyectil pesaba casi 900 kilos. Había que subirlo en un ascensor, en como una especie de grúa con ascensor. Por lo tanto, había que hacer un boquete grandísimo para todas estas piezas, que lo estaban haciendo otros prisioneros republicanos. Aquí lo tenemos, más o menos con la ropa que hemos visto antes, con ese gorro. Si veis, para pasar estas 90 toneladas había que reforzar puentes, y se refuerzan puentes. Una de estas fotos es la que he puesto aquí lo tenemos, pero es que es interesante y yo creo que merece la pena que expliquemos lo que pasó en nuestra tierra, en nuestra provincia, en el campo de Gibraltar, aquí, porque sigue habiendo restos. ¿Y eso qué es? Pues mira, esto es parte del puente que se hizo para que pasara el cañón. Todavía quedan restos de esto y de muchísimas más cosas, aparte de las distintas fortificaciones. Hay que explicar lo que son. Aquí lo tenemos, por ejemplo. En esta primera etapa, las zapatillas son de esparto, y la ropa, pues la que veis aquí. Y yo pienso, esto ya es una opinión personal, que esto es como se llamará un posado. Quiere decir que el comandante, como iba a hacer fotos, pues se intentó apañar para que las fotos fueran modélicas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un soldado escolta del ejército franquista, con sus botas y toda la historia. Aquí los escoltas y aquí algunos prisioneros. Algunos ya tienen botas, otros siguen teniendo las alpargatas de esparto. Tiene mucho que ver el batallón y los jefes que hubieran en el batallón, etcétera, etcétera. Aquí tenemos más prisioneros. Esto un poco para que veamos que han desaparecido las hierbas, es todo piedras, apenas hay animales, ni insectos, ni reptiles, ni nada que se pudieran comer. Quizás esta sí que vemos con la zapatilla de esparto un poquito más clara. Y es difícil dar con fotos de los emplazamientos de los batallones, pero en esta colección está esta. Este batallón es uno de los que había en Punta Paloma, que sería este. Ya digo que creo que es un posado, porque lo que me cuentan los testimonios que tenemos es que en muchos casos lo que se hacía era un boquete en el suelo y con unas mantas se hacía una especie de tienda de campaña y ahí dormían unos cuantos. Hasta el punto de que alguno cuenta que estuvo 2 días durmiendo con un compañero que se había muerto entre los 4 que se daban calor. Las circunstancias, pues nos podemos imaginar cuáles son. No era un campo de exterminio, repito, pero murieron muchísima gente. Voy terminando ya. También había, esto se ve poco, pero también tenemos que decirlo, había un servicio de confidente. Y eso lo llevaba la Guardia Civil, no lo llevaban los militares. Lo sabía solamente el comandante del batallón. Ese servicio de confidente estaban en todas las unidades disciplinarias. Se cogía a algunos prisioneros, con un perfil determinado, que estuviera muy comprometido con el régimen republicano, etcétera, etcétera, se le prometía el oro y el moro y se le decía:
Si encuentras a alguien que no esté bien clasificado, pues no lo dice. Y dio resultado porque hay muchos que se clasifican de nuevo por la información que le da estos confidentes. Pieza, la torre vigía, esta es la de un búnker. Voy un poco más rápido, yo supongo que ya estamos un poquito cansados. Que lo que quiero con la playa de Getares de Algeciras, esta es una de las ventanas del búnker donde sale la metralleta y se puede controlar un desembarco en la playa. Así más o menos estaban los búnkeres. Y esta es el Pozo de Punta Paloma para que veamos la profundidad de la obra, que es bastante importante. Y aquí se ve una obra más técnica, hay algún personal civil, aunque también hay prisioneros. Aquí vemos con unas grúas impresionantes y todo eso. También se hicieron, los trabajos eran impresionantes, además de los 30.000 prisioneros había muchísimos miles por lo menos miles no, pero sí cientos de miembros del ejército franquista, y se hacen también puestos de control. Después de darle muchísimas vueltas al puesto de control general de Arenilla, sabíamos dónde estaba Arenilla, que está en Castellar, en el interior del campo de Gibraltar, y allí se hizo un refugio y un puesto de control. Y claro, lo que pasa en estas cosas es que no se sabía dónde estaba hasta que estaba en una propiedad privada y la pudimos ver. Y es verdaderamente espectacular, porque no se ve absolutamente nada y tiene un montón de habitaciones donde se hacía el control de todo esto. Estaba muy cerca de la estación de un apeador de Renfe, de ferrocarril, y muy cerca del aeródromo de La Barría, que está entre Castellar y Jimena, por si los jefes franquistas en una situación hipotética de guerra tenían que salir. Otro muy interesante, si en el campo de Gibraltar hay 500, quedan 250, pues algunos hay hasta camuflados, que es dificilísimo dar con ellos. Este es el aspecto exterior del búnker y tiene una pequeña entrada en un recoveco y es impresionantemente grande. Este está en el término municipal de Los Barrios. Como digo, voy terminando ya, y una de las novedades que he querido traer en esta charla, que es bastante complicado intentar conglomerar todos los aspectos que tiene este fenómeno, es los muertos en la unidad disciplinaria, los fallecidos. Documentados ya tengo 399 y no me ha dado tiempo a mirarlos todos. Esto no son las 41 unidades disciplinarias, son unas cuantas nada más. Son muchísimas, y lo que es alucinante es que en la mayoría de los casos no están en los registros civiles ni del pueblo de la persona que se murió, ni de la localidad donde estaba el batallón. Esto quiere decir que se enterraron donde les dio la real gana a los batallones, hasta el punto que sabemos algunos enterramientos que son de prisioneros de batallones cerca de algunos campamentos de batallones. La infraestructura que se montó en el campo de Gibraltar fue tal que algunos pues tuvieron más suerte, y ya estoy terminando, y como eran músicos, pues fueron la orquesta del general Buruaga, que era los que amenizaban las fiestas de todos los gerifaltes que había en el campo de Gibraltar, que había muchos. No cogían el pico y la pala, pero hacían la música para los jefes franquistas de la zona. Es muy complicado intentar de alguna manera sintetizar todo esto. Espero que más o menos hayáis cogido una idea general, que creo que era de lo que se trataba. Y quiero terminar con esta frase que a mí me inquieta mucho, pero que creo que viene muy bien y que viene a cuento de lo que está pasando con la historia de la guerra civil o de la posguerra, que en vez de dejarse la historia a los historiadores, parece que quieren controlarla, porque quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. Esta es una frase de Orwell en su libro 1984. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, encantado. Yo tengo dos preguntas. Sí. La primera pregunta es
En el protectorado había búnker, ya que el protectorado había búnker. Yo es que Sí, no recuerdo haber visto allí búnker. Sí. Sí. Y otra pregunta, el general que llevaba en los campos de concentración era Alonso Vega, que fue teniente coronel del batallón de Flandes. No he querido muchos nombres. El máximo responsable de todo este entramado era Máximo Cuervo, que era un jesuita, además de militar, que fue el que planteó todo el planteamiento este de que me faltan muchas aristas, es que de redención de penas por el trabajo. Que quiero decir que tampoco todo el mundo redimía penas el que estaba juzgado o el que estaba clasificado, pero no todo el mundo estaba clasificado ni estaba juzgado. En los batallones incluso, pero le pagaban, sí, le pagaban a algunos, a los que ya tenían, podemos decir que su expediente ya resuelto, pero eso era una minoría, no eran todos ni mucho menos. También está De la Torre, es el jefe de las unidades disciplinarias de todo el campo de Gibraltar y de toda la segunda región militar, que durante un tiempo está en Algeciras. Quería preguntar, dentro del trabajo que usted ha realizado, nos llama también la atención mucho el hecho de que conocemos aquí en Chipiona de que muchos de estos prisioneros luego se quedaron aquí en Chipiona y formaron familia, y de hecho tenemos muchos amigos que son descendientes de ellos y llegaron a realizar una vida, digamos, dentro de cabe normal, ¿no? Que con su trabajo y demás. Quiere decir que llegó un momento en que prefirieron quedarse aquí a irse a sus tierras. Otra de las cosas que se me ha pasado es que son muchas aristas, esto tiene muchas aristas. La clasificación, que uno de los factores para clasificarlo era alejarlo de su entorno social. O sea que aquí hay gente del norte sobre todo, y tenemos muchísimos andaluces y gaditanos ahí en la zona del País Vasco, de Cantabria, hay muchísimos andaluces de prisioneros. Se le aleja del entorno social. Claro, si tú metes un prisionero de Chipiona ahí en Rota, pues se busca la vida para escaparse, pero si metes a uno de un pueblecito de Burgos, más complicado lo tiene. La provincia de Cádiz, el campo de Gibraltar, es una zona de oportunidades, porque es una zona de frontera. Aparte de que tenemos que pensar que el rojo que ha estado prisionero, una vez que termine de ser prisionero, llega a su pueblo y está estigmatizado como rojo. Por lo tanto, allí lo va a tener más que crudo. Aquí puede comenzar una nueva vida. También tenemos que pensar que era gente joven, que se echa novias aquí, que se casa con gente de aquí. En el campo de Gibraltar tenemos muchísimo. Voy a contar una anécdota que a mí me parece lindísima. Y además explica un poco el funcionamiento de los batallones. Los sastres de los años 40 y 50 de Algeciras eran todos prisioneros. Los sastres. Los sastres. Perdona la Z al ceseo. Los sastres. ¿Por qué? Pues porque había un prisionero de un pueblecito, parece que era de León, que da la coincidencia que se encuentra con un capitán del ejército franquista que es de su pueblo. Y el capitán del ejército franquista le dice: búscate a 6 o 7 que sepan coser. O sea, no tenía ni idea de coser. Que vaya a hacer la sastrería para todos los prisioneros del campo de Gibraltar. Y se busca a 6 o 7, aprenden a hacer sastre, y los 6 o 7 se quedan en el campo de Gibraltar después. Y esos son los sastres del campo de Gibraltar. Como esas hay un montón. Hay médicos que ejercen en privado aquí, aunque le hayan quitado la licencia, lo hayan quitado poco a poco, se va la cosa. Además, el control aquí tampoco es tanto, y ejercen de médicos privados en el campo de Gibraltar bastante. Crean negocios, crean bares, zapateros, tenemos de todo. En el campo de Gibraltar se da muchísimo en casi todas las localidades, y aquí por lo que veo también. Y es un poco eso, salir un poco de su entorno social, porque allí estaban tremendamente estigmatizados, pues aquí podían comenzar una nueva vida, y más si se relacionaban en pareja con una persona de aquí, pues entonces iban hasta allá. Porque en estos campos mujeres no había. No, podía haber visitas, pero mujeres no. Las mujeres estaban en ese otro nivel que son las cárceles civiles. Los militares no
No, el entramado militar concentracionario no tiene mujeres. Sí, a ver, Pepe, nos conocemos hace Sí. unos cuantos años y a mi manera también he tratado de seguir sacando cuenta por la vinculación que con mi madre tú sabes que tengo con el tema. Y claro, esa cantidad ingente de dinero que se gastó ahí me consta por la gente que estaba trabajando allí dentro, yo también cipriano, que hemos hablado con ellos alguna vez, pues que había un chanchullo tremendo, el negocio, los militares controlaban todo, el cuñado ponía los ladrillos en un camión que venía de Maccabi, el otro que tenía la Algeciras, es decir, la corrupción, el robo de ese dinero también fue avanzado más. Y lo que le quiero preguntar es, bueno, el comandante Lucique es famoso, como bien sabe, que estuvo en toda la obra de allí y de Zonca. Pero ese aspecto, o sea, al menos yo no conozco en detalle, más o menos. Sí. Sí, Sí. hacer, o después Hay, una biografía o algo. sí, hay muchas fortunas a nivel nacional que empezaron con el trabajo con los militares. Y hablo a nivel dragado, nivel alto nivel. Pero hay muchas fortunas a nivel local que empezaron con los militares también. Y en el campo de Gibraltar tenemos algunos ejemplos. Y sí, los que se acercan a las obras militares y empiezan a hacerlas, sí que van a tener muchas posibilidades de progresar en un sistema dictatorial que es un sistema corrupto por naturaleza. La dictadura es un sistema corrupto por naturaleza. Al no tener control, es el pretexto perfecto para hacer lo que le dé la real gana. Voy a adelantar otra cosa también, que creo que no lo he dicho nunca en ninguna de las conferencias. Entre los que asesoran a los militares está un señor que es muy reconocido, que es el ingeniero Torroja, el que hizo la plaza de toros la plaza de abastos de Algeciras, y bueno, y conoció también por ser el abuelo de la chiquilla esta de Mecano, vale, pues ese, en todos estos cálculos de los boquetes de los cañones de más calibre y todo eso, pues aparecen los informes que su gabinete es el que aconseja, el que asesora, etcétera, etcétera. Que cuantifica. Hasta el año 50 y tanto, José Banús pues está utilizando mano de obra de prisioneros a las afueras de Madrid y en distintas urbanizaciones. Hay un par de libros de periodistas, de Torres, Isaac, que habla un poco de esas empresas que se forraron con todo este entramado. Fijaros el dinero que se movía, una auténtica barbaridad en un país, era una auténtica bancarrota. Exactamente, es desde Maestre, que también está bastante bien. Yo lo que sí quisiera abordar es, antes que nos vayamos aquí con un pequeño sabor agridulce y con la hambre que se nos ha abierto, yo creo que Tano tiene bastante información y un proyecto muy importante, muy bonito para Chipiona sobre este tema, que nos puede ilustrar un poco y adelantar. Quizás lo voy a forzar ahora, pero es interesante que hable de esto, porque si no va a hablar de otros. Y que habla de otros, habla tú. No, ya que me veo obligado a hablar, claro, voy a poner aquí un poquito de estamos trabajando desde la Delegación de Cultura con la finalidad de poder utilizar el buque Fortín que está al lado de la Guardia Civil. Una parcela que es municipal, no sabemos cómo ha llegado, está escrita como parte de la municipalidad, pero está escrita. Eso es que la habéis inmatriculado, seguro. Ojalá fuera tan fácil, en vez de tener que expropiar. Y la tenemos propiedad y de hecho vamos a aprovechar alguna subvención que está por ahí, que la hemos presentado, y en caso de que no venga, incluso con recursos propios la vamos a afrontar. La investigación está
está en marcha. Aquí tenemos tanto a Jesús como a Luis que están ayudando en la investigación. Nos basamos también en gente que ha estado viendo brecha con el tema, como ha sido el compañero Juan, que me ha incitado aquí a que lo cuente, incluso también el cronista que tiene documentación, y estamos pues consultando archivos militares, obteniendo documentación para como ha escrito aquí Pepe Garrani, pues hablar no solo de lo que es el continente, es decir, el búnker o el fortín en sí, sino todo ese contexto que hay detrás de prisioneros y demás, ¿no? Contamos además con un testimonio de uno de los prisioneros, pues que nos va relatando desde que a él lo cogen en Badajoz, cómo lo mandan al norte, cumple condena en Irún, y ahí lo pasan creo que el pueblo que está al lado del Segre, que no se acuerda, que fue el otro día, o uno de los que aparece ahí. Y luego lo ingresan, pues en el batallón disciplinario 94 en Madrid, lo mandan a Roca, y en el año 44 son los que están edificando todos los fortines de la costa. Los dos emplazamientos que aparecen aquí, uno al lado del Paraqué, que es la fortificación que aparece ahí, y el otro era en la finca Las Cruces, que era el otro emplazamiento que es cercano al final, al lado de una ermita, pero no es la actual, es la antigua ermita. Que está una finca muy reconocida aquí, y que posiblemente pueda ser donde estuviera también el aeródromo. Pues sí. Posiblemente. De todas maneras, aquí cuando vinieron a ejecutar todas estas partes más cercanas, están aquí, acá son metros están los fortines, y de hecho cuando hemos llegado los fortines de Huelva se ven ahí en la desembocadura al frente. Se quedaban en una de las bodegas de aquí del pueblo, que así lo recoge en sus memorias esta persona que sufrió todo esto, y lo que después fue el Curricán de hotel. Claro, y el fortín que está detrás de la nave Niño de Oro no se puede... Está en una parcela que es privada, pero eso no, además, el Ministerio de Defensa no lo reclama como patrimonio. No sé exactamente cómo habrá pasado a ser propiedad privada, está en una finca que es privada, no la han reclamado. Hay muchas que están en propiedad privada. Y tiene ahí las papas mejor guardadas de Cochipiona. Además, y estará en un sitio espectacular, porque están emplazados en sitios estupendos. De las tres, aquí se van formando triadas, ¿no? Pues sí. Curiosamente una de las triadas se ha conservado, es que tenemos Micaela, que hace conjunto con el que está ahí detrás en la nave de Niño de Oro, y el que está emplazado aquí al lado del cuarto de la Guardia Civil. Esa sería esa triada que está conservada. Claro, porque estaba planteado para poder el fuego, el arco de fuego que ocupara toda la zona que está. Para la primera competida, que tuviera los dos y el otro de retaguardia, mientras podía cargar lo que fuera defendiendo los edificios. Yo todo lo que puedo ayudar, por supuesto que aquí estamos, ¿eh? Hay una cosa son búnkeres, fortines y casamatas. Entonces... podríamos tener una conferencia nada más que para las denominaciones. Pero bueno, independientemente de eso, tanto los presos penados como los penados, los militares y civiles, no nos olvidemos de las familias que iban también con los presos a los distintos campos de concentración, no al mismo campo, pero sí a las poblaciones donde estaban los presos. Prueba de ello son un servidor. En la familia mía, pues un abuelo mío, lo metieron en un campo de concentración, en San Lucas Mayor, y de ahí lo pasaron a la cárcel de la Perdón, ¿a dónde? ¿De San Lucas a dónde? San Lucas la Mayor ingresaron. Después pasó a la cárcel de Sevilla, la cárcel de la Ramilla, y estuvo en el canal de los presos. Y pues nada, la familia de mi abuelo, pues
él no era de allí, era de Guadalcanal. Y yo no entendía por qué estamos en Sevilla teniendo allí, para que tenía un poco libre, que tenía nombre. Y claro, ya después nos enteramos que la familia, toda la familia tuvo que irse allí porque nos faltaba, tuvo 2 años en el campo de concentración. Lo de las agrupaciones familiares se daban más en las colonias penitenciarias, como el Canal de la Guadalquivir. En los batallones, en este es un tipo de unidad disciplinaria, menos porque no sabían el tiempo que iban a estar en un lugar. Entonces, y además también eran un poco más jóvenes también. En muchos casos estaban en edad militar, podemos decir. A mí en concreto tengo 32 años. Y otra cosa, el artillado del que usted ahí, el último tan grande, normalmente eran cañones navales. Sí. Casi todos, claro, que venían de montar, había algunos que todavía, pero es que la artillería española desgraciadamente era muy pobre, muy mala, incluso hasta de la Primera Guerra Mundial. Y era horroroso, el transporte efectivamente era criminal para eso. Y una cosa que sí que lo tenemos aquí muy cerca, que me lo permite, el ferrocarril de la costa, tanto para la búsqueda como para las piezas de artillería de Montijo, como la de aquí del Paraqué y demás, servía de amunicionamiento de los distintos puntos de Ebro. Es más, la misma documentación de una pieza de artillería de 101 milímetros, pues ya era como montada en el tren para defender lo que era la entrada del Guadalquivir también. Las vías del tren se utilizaron. Yo no he hablado de eso porque no tenía documentación de las de aquí. En el campo de Herta se utilizaron, pero hubo que reforzarlas, hubo que reforzar muchísimas, que eso también lo hacían los prisioneros, claro. Pues nada, muchísimas gracias.